Conocimiento local, vamos a verlo muy rápidamente. Algunos conceptos básicos sobre terrazas, algo sobre la distribución en tiempo y espacio, los problemas. Esto de ninguna manera uno puede pensar en algo mágico que soluciona todo, y algunos escenarios para futuro. Esa es un poco la... Creo que es la que es para arriba. Nos vamos con la tecnología. A ver. Acá está. Creo que esa es, ¿no? Bueno, el conocimiento tradicional se puede concebir de varias maneras. En general se utilizan casi, y aquí lo vamos a usar como equivalente, conocimiento local, conocimiento indígena, pero es el conocimiento transmitido oralmente, no necesariamente en comunidades, solamente en comunidades indígenas, pero sí en comunidades que tienen alguna trayectoria en el manejo de sus recursos. Especialmente ha sido esto muy importante, vamos, en el caso del... También en algunas porciones no necesariamente indígenas en el resto de América Latina y en el mundo, ¿no? Esto ha sido estudiado, se ha estudiado bastante, especialmente se ha estudiado el conocimiento tradicional ambiental en las aplicaciones etnobotánicas o etnobiológicas, luego se movió a cuestión etnoecológica, y es donde realmente ha habido la mayor aportación en términos de cantidad de investigación realizada. Siempre, bueno, uno de los precursores en el uso de la terminología etnoecológica es Conklin en Filipinas, que es la acuña, digamos, en términos etnoecológicos, pero ha sido, si bien la investigación en estos temas ha iniciado hace décadas, en México por lo menos a partir de la década de los 50, los 60, empieza a haber publicaciones de manera sostenida a través del trabajo de biólogos, antropólogos, pero más que todo botánicos, por ejemplo, en la península de Yucatán, en la zona maya, en el centro de México, las comunidades náhuatl. Y esta investigación etnobotánica se ha venido transformando en una investigación mucho más integral, etnoecológica. ¿Por qué? Bueno, porque la etnobotánica estaba restringida a la relación especie y conocimiento sobre la especie. Entonces era, digamos, así como un esquema relativamente sencillo. El investigador, que en general es externo a la comunidad, va a hacer trabajo de campo con gente de la comunidad y establece la relación, digamos, entre una especie, digamos, de una planta, y cómo la gente le dice a esa planta en el lugar, y también si se trata de una zona donde se hable una lengua indígena, cuál es el nombre en el idioma indígena. Entonces es una relación, no diría yo fácil, pero relativamente sencilla de establecer. Entonces, esta investigación participante obviamente no se termina aquí, se estudia aplicaciones, en realidad son investigaciones muy orientadas a las aplicaciones de este conocimiento tradicional. Pero bueno, entonces el botánico, ¿qué hace? O sea, o conoce la especie y entonces dice, le dicen papelillo,
y en realidad es una acacia, no hay problema, y si no sabe, va al herbario o va con el experto en esa especie y se determina. Entonces, por eso, este enfoque del conocimiento tradicional ambiental ha tenido una gran importancia en las cuestiones, digamos, etnobiológicas, incluso etnoveterinarias o etnomedicina, o sea, pero todo alrededor de la etnobiología. Las sociedades científicas son importantes, tanto en etnobiología como en etnobotánica, a nivel global y también a nivel de los países. En este caso yo voy a hacer referencia a México, pero no es solamente en México. Entonces esto es un trabajo muy sólido. ¿Qué pasa con el conocimiento tradicional del paisaje? A diferencia del conocimiento tradicional ambiental en el sentido etnobiológico, el conocimiento tradicional del paisaje ha sido relativamente menos explorado. Es en parte porque pues no es el interés de un gremio tan fuerte como el de los biólogos, en parte porque tal vez los agrónomos o los geógrafos no le hemos prestado la suficiente atención, pero yo creo que particularmente porque es mucho más complejo. O sea, a diferencia de cuando uno determina tal especie, ese es el nombre científico, ese es el nombre local en español o en castellano, ese es el nombre local en la lengua indígena. En el caso del paisaje es bastante más complejo. Nosotros hicimos alguna investigación para que tengan una idea en una zona en donde está nuestro campus, que es el estado de Michoacán, donde algunos estuvieron en Solcha el año pasado, y es una investigación de manera conjunta con un ex alumno que ya es profesor agrónomo, hablante de la lengua purépecha. Entonces pudimos hacer la investigación en su propio idioma, aunque él no era de la comunidad de donde hicimos, entonces de todas maneras externo, pero se pudo comunicar, o nos pudimos comunicar a través de él en forma directa, que eso es una gran cosa, porque en general la mayor parte de las investigaciones se hacen con intérpretes. Entonces hay una mediación, no es el investigador en diálogo directo con el informante o el productor, sino que tiene que haber alguien que sirva de intérprete. Y bueno, aquí por ejemplo, para que tengan una idea, no me puedo detener mucho, pero lo que nosotros pudimos construir fue reconstruir una estructura taxonómica del manejo del paisaje, es decir, de lo general a lo particular. Desde el nombre de la localidad, dado por un topónimo, o sea, un nombre propio, hasta una porción de una ladera dada por su calidad. Eso es algo que más o menos se hace de manera recurrente en este tipo de investigaciones. Estos son, digamos, eso mismo, pero visto en un corte transversal. Entonces reconstruimos desde el punto de vista de los productores cómo reconocían las formas del terreno, cómo asociaban esas formas del terreno y cómo asociaban la calidad a cada tipo de suelo. Entonces esto, bueno, es un poquito más complejo que decir el papelillo es una acacia y punto, ¿no? Lo cual no demerita de ninguna manera la investigación. Por eso realmente la investigación etnobiológica es la que ha desencadenado este tipo de interés. Ahora, ya dentro del conocimiento tradicional del paisaje, ya yendo más específicamente a laderas, hay una porción de este conocimiento que se orienta específicamente al manejo de laderas, que esto es clave en zonas, digamos, en las zonas andinas, Mesoamérica, otros espacios, otras regiones del mundo, caracterizadas por relieves, o sea, donde la agricultura se hace en pendientes. Eso es fundamental.
Entonces, eso plantea problemas que no tiene la agricultura, tradicional o no, en zonas planas. O sea, en la Amazonia hay otro tipo de problemas, ¿no? Y otro tipo de conocimiento tradicional. Por ejemplo, sobre construcción de suelos, que son los suelos, la tierra preta. Esto se trata de tratar de entender de manera colaborativa cómo la gente que vive en estas comunidades maneja sus laderas. Además, recordemos que muchas comunidades viven a lo largo de un gradiente altitudinal que puede ser de más de 1000, 2000 metros. Entonces tienen la zona alta se maneja de una forma, la media de otra y la baja de otra. Y en una zona tropical, si estás a más de 1500 metros, estás en una zona templada, digamos, entre 2000 y 1200 una zona intermedia, y después abajo está el trópico. Puede ser el trópico seco, el trópico húmedo, y la gente lo que hace, y esto, bueno, estoy predicando al coro, ¿sabe? La gente sabe perfectamente cómo manejarse de acuerdo al piso altitudinal en el que está. Y puede ser la misma comunidad, y pueden hablar el mismo idioma, o bien pueden hablar el mismo idioma, pero diferentes variantes. O sea, el nivel de complejidad es muy alto. Entonces, bueno, eso es el tema de las laderas. Y una de las formas de manejo de laderas, una entre varias o muchas, es el uso de terrazas. Entonces, la terraza en qué consiste? Consiste en un retén, se le dice de varias maneras, atajadizo, camellones, de varias metepantles. O sea, la terminología varía mucho dependiendo de si estamos hablando de lo que fue Mesoamérica, sí, México, Centroamérica, incluso el suroeste de Estados Unidos, o la zona, las culturas originarias en los Andes. Pero digamos que el uso, entonces, ¿qué caracteriza a las terrazas? Tener una pared, que en algunos lugares se llama retranque, y tiene diversos nombres, que lo que hace es detener el escurrimiento, detener el aporte de sedimentos de ladera arriba, ladera abajo, y de alguna manera transformar una superficie inclinada en una superficie plana. Básicamente ese es el principio fundamental, gobernar eso, manejar eso. Entonces, naturalmente, como se podrán imaginar, detrás de este tipo de artefacto hay un conocimiento tradicional, ambiental, de paisaje y de ladera muy, muy profundo. En general, hay varios, las tipologías son diversas, no me da mucho tiempo de detenerme en esto, pero yo diría que hay como dos grandes grupos o dos familias. Una que es el uso de estos retranques en los cauces, y esas son terrazas de valle, y el otro son este sería un ejemplo, ¿sí? Como se han retenido, este es el retranque, y otros son los que están en laderas, ¿sí? Más o menos ese es el esquema. Esto ha sido estudiado bastante bien, y más o menos sí hay cambios, ya hay submodalidades, pero al empezar, o se hace a lo largo de una ladera, siguiendo las curvas de nivel, o se va estableciendo un conjunto de retranques a lo largo de un cauce y con una ingeniería que, por supuesto, es compartida, digamos, por los ingenieros civiles y agrónomos trabajando en zonas rurales, pero que o se origina en el conocimiento de la gente que conoce perfectamente cuánto es el flujo el escurrimiento y la cantidad de sedimentos que pueden llevar ese proceso. Este es un ejemplo de semiterrazas, ese es el nombre que se le da en México, que es
raíces náhuatl, y aquí vemos, ¿no?, cómo se usa. En este caso se trata de estructuras no tanto rocosas como de tierra, de suelos, y que se acompaña con la plantación de, pueden ser magueyes, o sea, pueden ser arbustos o incluso pueden ser árboles. Eso es lo que, y eso lógicamente fija el obstáculo que se le pone al agua y al sedimento para que se pueda retener. Bueno, ahora las terrazas se han dado desde el origen de la agricultura prácticamente en diversas partes del mundo. Hay una tendencia a pensar que solamente el terraceo es en zonas tropicales, y no es así. O sea, sí ha sido conspicuo en zonas tropicales, y muchas investigaciones, por ejemplo, en Filipinas, que son así emblemáticas, en Indonesia, naturalmente en los Andes, en lo que fue Mesoamérica, pero lo que sí es que es un patrón que se repite a nivel general y va acompañado con el desarrollo de la agricultura. O sea, estamos hablando de miles de años. Estos son, por ejemplo, casos en España. En buena medida la herencia, mejor, no la herencia, la influencia árabe en el sur, pero no solamente, porque también se encuentra fuera de zonas de influencia árabe. Y este es el caso de, por ejemplo, en Islandia o en las Islas Feroe, que están un poquito al norte de las Islas Shetland en Escocia. Entonces, si uno dice, bueno, pero entonces no es solamente, ahora se le dice el sur global, no es eso. O sea, es un principio que tiene, digamos, bastante lógica, ¿no? Y por lo tanto se ha dado, y hay evidencias en muchos lugares. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, ya moviéndonos un poquito a América Latina? ¿Cómo se ha estudiado? ¿Por qué se ha interesado? Bueno, en primer lugar, tiene que haber una organización social comunitaria relativamente fuerte, sólida, porque el trabajo no lo puede desarrollar un individuo, digamos, que suele ser un trabajo colaborativo. Y estas comunidades adoptan diversas modalidades de colaboración. En segundo lugar, tiene que haber son zonas de agricultura de temporal con pequeña irrigación que es muy favorecida por el uso de las terrazas. Uno de los objetivos de la terraza es manejar no solo el suelo, sino además los sedimentos, más que suelo, sino el escurrimiento superficial. Luego, algo que en general acompaña la presencia de terrazas son las precipitaciones estacionales. Por eso la agricultura temporal que asociada a las precipitaciones estacionales. Eso en el trópico seco es muy común, pero también en zonas templadas. Bueno, luego necesitamos tener además zonas montañosas, laderas, cauces, y lo que se ha dado en denominar terrenos frágiles, que es toda una discusión en torno a qué es frágil. Es otro tema pero zonas que están sujetas a problemas como variabilidad climática, precipitaciones erráticas, ese tipo de problemas. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, el que ha estudiado esto, y creo que hasta ahora no hay un mejor inventario de terrazas en América, fue Donkey. En 1939 publicó su libro, resultado de un relevamiento muy minucioso de terrazas en lo que llamó la América indígena, y que van desde el suroeste de los Estados Unidos,
lo que actualmente es los Estados Unidos, hasta el centro norte de Chile y Argentina. ¿Sí? Entonces realmente es impactante. Y si ustedes ven, siempre es la dorsal montañosa. Y siempre se repiten estas características, comunidades más o menos bien organizadas, precipitaciones estacionales o erráticas, orografía pronunciada, falta de zonas planas para hacer la agricultura, en fin. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Este es el lago Titicaca del lado boliviano. Esto es como se ven todo el desarrollo de estas terrazas. Está en la imagen satélite y este es un acercamiento, ¿no? Y se puede ver bien. Y estas serían las terrazas de laderas, ¿no? No son las terrazas de cauce. Y aquí de cauce. Como, pero sirviendo siempre el mismo propósito. Esto es aquí en el valle de Santa María, en Catamarca. Estas son prehispánicas. Esa es toda una discusión que, bueno, la podemos dejar para las preguntas, ¿no? ¿Qué tan antigua es una terraza? No es tan fácil, no es tan fácil de decidir qué tan antigua es, se ha estado usando, o tiene décadas, cuándo se construyó, etc. Bueno, la antigüedad en México, por ejemplo, la evidencia datada por investigación arqueológica es de 3.500 años, es una cantidad importante, más o menos, y a ese nivel están las dataciones que se han hecho en los Andes. Entonces, imaginen que son procesos, que no es que sean estáticos. Por eso yo enfaticé mucho el tema del conocimiento tradicional que se va acumulando. O sea, eso es algo que es una, no sé, es una acumulación de conocimientos derivados de la observación permanente, de los ciclos naturales, el ciclo hidrológico, la interacción con las laderas, los cultivos, los cambios, porque a lo largo de un par de miles de años, se imaginan, puede haber habido bastantes cambios. Entonces, esto se ha estudiado, hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar experiencias exitosas en cuanto a la permanencia en el manejo de las terrazas y experiencias no tan exitosas. O sea, en la práctica lo que ocurre es que hay, siguiendo los procesos de desagrarización, entonces se modifica la fuerza de trabajo. Para este tipo de estructuras se necesita bastante fuerza de trabajo y se modifica y se produce el abandono porque no se puede mantener. Sería un esfuerzo realmente muy, muy complicado. Entonces lo que tenemos es, si bien hay experiencias muy exitosas, vamos a ver alguna de ellas, pero muy cerca podemos tener el abandono, y cuando se abandonan las terrazas, si antes había un efecto muy importante de conservación de suelos, una vez que se intervienen las laderas y se abandona, no se le da el mantenimiento que requiere, lo que tiene es que puede desencadenar procesos erosivos muy, muy fuertes. Entonces, esos son los problemas, digamos, no es caer en una leyenda rosa y decir las terrazas es una maravilla. No es así, porque está estrechamente ligado a una modalidad de la producción agrícola que requiere un esfuerzo humano muy importante. Si ese esfuerzo humano ya no está presente, entonces hay desequilibrios. Voy a señalar muy, muy rápidamente el caso de las terrazas
que es un caso que trabajamos en la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca, México, que es una zona donde las terrazas sí han sido datadas por arqueólogos digamos, por lo menos 3.500 años. Siempre hay alguna discusión, pero estamos hablando de, en todos casos, más de 2.000 años, más de 3.000 años de antigüedad. En este caso, lo que la investigación fue, estas son, bueno, esto sería un ejemplo de una terraza de madera, ¿sí? Estas son terrazas de madera, este es un mosaico obtenido con drones, ¿sí? Aquí se pueden ver muy bien las terrazas heladeras. Y la idea fue tratar de entender cuál era el papel que cumplían estas terrazas en la Mixteca Alta en lo que respecta a la respuesta frente a la variabilidad climática. Entonces, lo que estudiamos fue, en primer lugar, las terrazas a partir de investigación previa. Este sería un ejemplo de una terraza de cauce, un cauce bastante amplio, pero finalmente es una terraza de cauce. Entonces se va almacenando lo que antes era una superficie en B, ahora se trata de una superficie aplanada. Y aquí tenemos el resultado, ¿sí? Sí, se puede ver, seguir un poco la secuencia del cauce y cómo están los retranques. ¿Sí? Aquí tenemos una terraza en funcionamiento y lo que nos interesó en este caso fue tratar de entender qué tipo de agricultura se hacía en esas terrazas, independientemente de su antigüedad. Es muy difícil, ¿verdad? Sí hay algunas que son obvias, que son milenarias, pero probablemente están, digamos, encubiertas por todo el desarrollo del relieve y ya no. Estas terrazas se pueden datar en el orden de las décadas a los cientos de años. Se han estado usando. Y lo que se encontró es que en estas terrazas se utiliza un tipo de agricultura de temporal, que hay dos modalidades para hacer maíz temporal. Uno se le dice tapapié. Estamos hablando no, bueno, de uso estamos hablando de uso de bestia, es decir, puede ser yunta de bueyes, puede ser caballo, pero digamos que en un caso va el agricultor generando el surco y alguien va poniendo la semilla y con el pie se tapa, por eso se llama tapapié. Y la otra modalidad es el maíz de pajete, para lo cual se utiliza una semilla que se ha venido adaptando, obviamente es criolla, es una semilla del lugar. Y lo que hace el agricultor es con una coa, que es como una pica, lo que hace es buscar la humedad residual. Es decir, no es ya la siembra de tapapié, sino que llega con la pica hasta donde está unos 20-30 centímetros y entonces aprovecha la humedad residual. Es decir, aquí se ve esto que les decía, ¿no? Aquí ya se ve la terraza bastante bien y aquí están los agricultores, van en una hilera, aquí se ven las coas y van, llegan con una pala, llegan hasta donde está la humedad residual, que es clave, porque todavía no empezó a llover. Entonces, el problema es cómo se puede hacer para anticiparte a la variabilidad climática. Entonces, si puedes llegar a donde está la humedad residual, entonces tienes más probabilidades de éxito y aguantar que la lluvia, en lugar de empezar, digamos, en mayo, empiece en junio. Pero ya tu maíz ya está plantado, ya tiene su humedad, ¿no? Entonces, este es lo que se llama el cajeteo. Ahora, el trabajo es muy demandante. Y como ustedes ven, no se usa bestia, sino se usa la persona.
Entonces sí es una demanda realmente muy alta. Esto sería el resultado de estas fueron terrazas que se sembraron utilizando el cajeteo. Lo que está ocurriendo es que, bueno, lo que está ocurriendo es que como la demanda es tan alta y la crisis, digamos, los precios, ya la gente no puede, digamos, eh, generar recursos más allá de la subsistencia. Entonces la gente que hace, bueno, tiene que salir a trabajar. Pueden ser migraciones regionales, pueden ser internacionales. En todo caso, la parcela se deja. Se deja la parcela, ya no se puede mantener ni el mantenimiento de la terraza, ni una labor tan demandante como el cajeteo, que por cierto se hace en muchos casos de manera colaborativa. Son varios que se asocian para trabajar a través de sistemas cooperativos de ayuda mutua, o bien se paga. Eh, Antes la gente simplemente decía, bueno, hoy nos toca tal parcela, mañana nos toca otra parcela, porque se tiene que hacer más o menos en la misma semana del mes, y actualmente, como la mano de obra ya no está disponible, se suele pagar para que pueda hacerse el cajeteo, que como ustedes vieron, sí necesita varias personas trabajando. Entonces, eso es lo que está pasando, que está habiendo transformaciones, se está viendo transformaciones que hacen que este conocimiento tradicional tan rico, tan alimentado a lo largo de a veces cientos o miles de años, empiece a perderse. ¿Sí? Entonces, hay en la zona donde nosotros trabajamos, estudios previos sugieren que al menos el 50% de las terrazas, al menos, ya han sido abandonadas. Entonces, lo que tenemos es un sistema que realmente está demostrado que es eficiente en lo que respecta al uso de, bueno, en primer lugar, nivelar terrenos, en segundo lugar, permitir que se almacene agua, en tercer lugar, que haya humedad residual, en cuarto lugar, permitir que se utilicen semillas especialmente utilizadas en esos lugares. O sea, por lo tanto, es así como tener la mayor probabilidad de éxito frente a condiciones adversas, y por el otro lado está esta cuestión de que al no redituar todo este esfuerzo de tal forma que la familia campesina pueda vivir y resolver todas sus necesidades más allá del maíz de subsistencia, que el sistema no colapsa, porque se mantiene porque verdaderamente es muy eficaz, muy eficiente, pero sí está amenazado. Y al estar amenazado, también está amenazado el conocimiento tradicional que alberga a este conocimiento, a este tipo de prácticas. Finalmente, lo interesante y lecciones aprendidas es que si bien se trata de conocimiento local, el hecho de que uno pueda encontrar terrazas en diversos lugares nos está sugiriendo que hay como principios generales que no son solamente de índole local, o sea, principios generales en el manejo de las áreas. Y todo se basa de forma sistemática con lo que podríamos llamar el manejo de la gravedad. O sea, el agua va de los lugares altos a los lugares bajos. Tan eficiente es esto que en muchos casos, y por ejemplo ahí donde nosotros trabajamos, se ha demostrado que la gente puede incluso remover
O sea, si ustedes tienen un suelo delgado, somero, en una pendiente inclinada, no va a servir para nada, ¿no? O para muy poco. Si lo remueven y lo acumulan más abajo, eso que estaba ahí arriba con baja utilidad, se puede convertir en una superficie relativamente plana, con suelos que sin duda no son suelos de una alta calidad, son suelos realmente de baja calidad, pero siempre van a ser mejores que los que están en la ladera. Porque el tema de la ladera es fundamental. Bueno, yo creo que ya lo dejaría aquí. Simplemente querría volver a agradecer la invitación de la universidad, a Pedro, que coordina el proyecto, un programa de apoyo, un proyecto de nuestra universidad, que es a proyectos de investigación e innovación tecnológica, y a colegas de otras entidades que nos han permitido trabajar en un área que es el Geoparque Mixteca Alta, que es una figura de la UNESCO que, a diferencia de otras modalidades, ha sido constituida a partir del trabajo de comunidades. O sea, todas las personas con las que nosotros trabajamos son parte de este esfuerzo del Geoparque. Y yo creo que con eso ya, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y abrimos una ronda de preguntas, Gerardo. Sí, claro. ¿Te parece? Sí. Yo sé quién es la valiente. Ayer fue la valiente que empezó también. Raúl, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo lo que le voy a ofrecer, a través de Facundo, le pediré su correo electrónico, le voy a facilitar una tesis doctoral que se hizo acá en esta facultad. Tuve la suerte de dirigir sobre las terrazas que usted mencionó en Catamarca, en la provincia de Catamarca. Sí. Una tesis doctoral donde hay cosas que son prácticamente un espejo. Son un espejo. Claro. Y comentarle, yo le voy a preguntar primero al autor si está de acuerdo, me va a decir que sí y se la voy a enviar. Sí, claro. Así tiene este material. Me parece importante. Muchas gracias. Lo que sí nosotros notamos, especialmente en las ya terrazas que son abandonadas, ¿no es cierto?, en la zona de Catamarca, porque están más o menos unos 2000 años de antigüedad. Lo que sí notamos que, a pesar del abandono de las terrazas, la estabilidad de las laderas se sigue manteniendo por siglos. Inclusive las laderas que no tenían terrazas estaban totalmente calcabadas, con erosión hídrica, lineal, ¿no es cierto? O sea que, a pesar del abandono, las terrazas siguen cumpliendo un papel de estabilizar las laderas de forma muy importante. Después, respecto a la técnica, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso me parece que les puede llegar a servir esta información, este trabajo, que llevó sus años de labor y salió muy bien calificada en esta universidad. Entonces, prácticamente he revivido la tesis a través de su exposición. Sí, y lo que usted dice de que no necesariamente el abandono supone erosión, o sea, se dan ambos casos, ¿no? Pero el problema es que, digamos, es uno de los efectos adversos, ¿no?, que se pueda desencadenar procesos erosivos, pero sin duda en otros casos se mantiene la estabilidad. Por eso hablar de terrenos frágiles siempre es subjetivo, ¿verdad? O sea, ¿qué es frágil, no? ¿Cómo define fragilidad? ¿Cuáles son las variables que podrías decir, bueno, si pasa esto y esto, está frente a un terreno frágil, ¿no? Sí, y aparte hay situaciones a veces que nosotros encontramos que algunas terrazas
aceleraron procesos kárticos, por ejemplo, en una zona, ¿no es cierto?, donde había Claro. carbonato de calcio Claro. en los terrenos, Claro, y justamente la retención de humedad exactamente. aceleró problemas kárticos y problemas de piping, de Claro, difusión, ¿no claro, es cierto?, exacto. con desplomes inclusive. Sí, sí, Por sí. eso, la Sí, fragilidad, ¿a dónde la ponemos Sí. el límite o a qué le llamamos Exacto. fragilidad? Sí, Pero sí, muy sí. interesante la Sí, sin duda el intervenir una ladera siempre va a romper la dinámica de la ladera. O sea, puede ser si se hace un camino o agricultura, y el efecto que tiene el terraceo es que son más las victorias que las derrotas. O sea, lo que antes estaba inclinado ahora está plano, donde antes había escurrimiento ahora hay acumulación, donde antes había tal vez un arbustal ahora puede haber un cultivo, aunque el suelo es pobre, ¿de acuerdo? O bien lo que usted decía, ¿no? Que si es en zonas de rocas que son propensas a la disolución, si le estás acumulando el agua, obviamente va a haber más disolución. Pero bueno, entonces ahí yo creo que algo de lo que usted comenta es muy importante, como, claro, el observador científico lo puede ver, muestrear, todo, pero la gente sí lo ha venido monitoreando a lo largo de mucho tiempo, entonces conoce perfectamente. la dinámica. Exacto, exacto. Y cuando la rompe sabe qué pasa, ¿no? Exacto. Sí, muchas gracias. ¿Algún otro valiente? Yo tengo una pregunta. Dale. Buenas tardes. Ante todo, muy interesante la exposición. Me había llamado mucho la atención, en realidad, quería consultar esto. Bueno, parece ser una especie de, como de dispositivo o paquete tecnológico, las, Podrías ver. ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esta especie de tecnología que parece no estar tan acorde a las dinámicas productivas del momento, es que empezamos a encontrar que este conocimiento empieza a perderse, o por lo menos sus partes empiezan a desaparecer, digamos, el conocimiento acumulado, la semilla criolla, o las comunidades organizadas que le dieron COVID. Lo que quería consultar es justamente esto, viéndolo de esa manera, digamos, como tecnología, que está medio, su subsistencia medio jugada hoy día, si están contemplando formas como de reinterpretación de esta tecnología para poder darle otro uso y preservarla en caso de que se considere que vale la pena preservarla. Digo, se usan para otra cosa las terrazas, por ejemplo, para preservar el funcionamiento de las laderas, o hay proyectos alternativos que permitan mantener vivo esta técnica, o eventualmente va a desaparecer producto de que todo lo demás que la sostenía está desapareciendo. El problema es que desaparece la base social sobre la que está sustentado. No es tanto un problema del artefacto en sí. O sea, el artefacto en sí, sí, se puede utilizar, no sé, para otros fines que no sean los agropecuarios. O de pronto dices, bueno, no voy a hacer agricultura, pero voy a tener un área de pastoreo. El problema es que al desaparecer la base social, al desaparecer el productor, estos procesos que ya se han tipificado como desagranización. En México se habla de descampesinización. O sea, desaparece la gente. La gente no está, o cuando está trabajando, y a mí me ha tocado verlo, ¿no? Que las señoras se quedan a cargo de la parcela entre semanas porque el marido se va a trabajar tal vez a un lugar a 2 horas y en la albañilería, y si es a 2 horas tal vez vaya y vuelva en el día, si es un poquito más se puede buscar un lugar donde quedarse y regresa el viernes en la noche, y entonces se ocupa de los trabajos que la señora no pudo hacer por diferentes motivos el sábado y domingo. O sea, realmente hay muchas alternativas que hay que estudiar caso por caso. El problema es que, por ejemplo, lo que tenés como resultado es que el calendario agrícola, que antes, por ejemplo, eran, no sé, por decirte algo, 5 faenas a lo largo del año, desde el deshierve, el arado, otro segundo deshierve, el sembrar, etcétera, etcétera. Ahora se reduce tal vez a 3 faenas, ¿no? Y naturalmente eso hace que probablemente la productividad, que no es, estamos hablando de terrenos que no se comparan, por ejemplo, los suelos
de primera calidad de la pampa húmeda, pero de todas maneras, bueno, por eso las faenas eran tan importantes, porque tenías que poner a trabajar unas tierras que no eran de una aptitud muy alta. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Se están simplificando las tareas, el calendario agrícola con las lluvias, la gente, es lo que te dice, ¿no? O sea, ya no sabemos cuándo va a empezar a llover. O sea, eso es muy importante. Por eso lo de la humedad residual. Pero si la gente no está, se empieza a desmoronar todo. Entonces, no está la gente y el conocimiento tradicional se va perdiendo, ¿no? Eso es un hecho, es un hecho. Lo cual no demerita el propósito de ese tipo de actividad, tanto la terraza como esa agricultura tan laboriosa de cajeteo, de cajete, pero sí es muchísimo trabajo, muchísimo, ya no puede hacer. Es muy duro, ¿verdad? Bueno, eso es así. Perdón, no sé, en algunos lugares hay agricultura intensiva en las terrazas. Encima que sería más de 2 ciclos, por ejemplo, ¿a eso te referís? No sé muy bien eso, pero intensiva me refiero a mucha producción. Bueno, la productividad, obviamente, si uno compara lo que se produce en la terraza y lo que se produce en la ladera, utilizando técnicas agrícolas similares, sí vas a tener mejor productividad. En esa zona donde nosotros trabajamos, 2 ciclos, es decir, un ciclo de verano, un ciclo de invierno, no es posible por la estacionalidad de las lluvias. Como no hay posibilidad de irrigar, y si la hay es mínima, o sea, que puedas canalizar un manantial, por ejemplo, podrías tener un segundo ciclo, si estás en un terreno al lado de un curso de agua, y entonces podés bombear, pero prácticamente sería muy difícil, muy difícil. Quería hacerte una pregunta, porque me llama mucha atención esto de las terrazas. ¿Hay alguna experiencia de mecanización exitosa? No. Sí. Hay terrazas de que no vale la pena, Sí, claro. pero hay otras que quizás son muy rentables, sí. Y se pueden explotar. Sí. Bueno, es muy interesante la pregunta, porque algo que no mencioné es que este caso de estudio tiene que ver con las terrazas, producto del conocimiento tradicional, milenario, centenario, como quieras llamar, que se pueden trabajar con tractor o con yunta de bueyes, o con caballo y arado egipcio. Pero también esto está cambiando, porque resulta, una de las cosas que en las entrevistas surgía era que ya casi no hay yuntas de bueyes. Entonces, esa terraza, una que mostré por ahí de suelos rojos, esa se está trabajando con yunta, pero sale muy cara la yunta. O sea, entonces la gente tiene que decidir qué hace. ¿Alquila un tractor o alquila la yunta? Porque no necesariamente es propietario ni del tractor ni de la yunta. Tiene que ser muy cuidadoso en cómo utiliza los recursos. Tiene que ser unas terrazas, como para hacer lo que tú dices, tiene que ser terrazas de valle bastante amplias, como esa que se veía ahí. Ahí sí podrías meter tractor. En las terrazas de ladera, incluso tractores pequeños, que hay algunos que son chiquitos, así como para difícilmente pueden. De hecho, hay como una transición, ¿no? Desde el uso de la coa, el conil, hasta después el caballo, la yunta, el tractor. Tiene todo un gradiente en función de la extensión que puedas tener, la profundidad del suelo.
Y eso la gente lo conoce perfectamente bien. Perdón, ¿no? Sí, no sé. Sí, no, una acotación. Me da la sensación de que un enemigo de la terraza es la compactación. La compactación que Uy, produce sí, el bueno, buey claro. y la que produce la Sí, 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 maquinaria claro. lo hacen absolutamente contraindicado en el uso. Bueno, el primer efecto que hay que considerar es el sellado por la lluvia, ¿no? Al estar generando una zona relativamente, bueno, no relativamente plana, vas a tener un efecto de sellado y eso se rompe sin mayor problema. En cuanto a la compactación, básicamente con el uso del tractor. O sea, fuera de eso, sí, pero no es, no, o sea, la yunta, dices la yunta de bueyes. Sí, sí, claro, pero no es comparable con el efecto de la maquinaria, ¿no? Eso, nosotros lo hicimos, un estudio a ese nivel. Este, es- para poder contestarte tendría que consultar con un colega que ha trabajado un poquito más ese tema. De hecho, él ha estudiado mucho más el sistema para poder entenderlo, el pisoteo y sí, hay que entender todo el sistema de maíz de cajete de manera más profunda. Pero sí, sí, puede ser. A mí me llamaba la atención en Cataluña unas terrazas de cultivo medievales que me explicaban, yo no las hubiera visto capaz si no me explicaban, que estaban como por cubiertas de bosque, porque se cultivaba en algunas zonas del medioevo que fue más cálido, se cultivaba viña, por ejemplo, de algunas cosas, después se abandonó, la gente emigró, y ahora con el cambio climático se está corriendo Sí, claro. entonces está, pero igual la gente no vuelve al campo y entonces el tema que algunas poquitas que tenían, digamos, que se volvían a usar eran para emprendimientos como de capitales importantes que volvían a hacer vino, esos lugares y eran cuestiones que eran como cosas muy puntuales que querían hacer un vino muy especial y ciertas actividades como el vino que podían vender caro, no era agricultura de subsistencia. Un poco me pregunto en torno a la pregunta de los chicos, ¿no? ¿Qué matices hay hoy? Y lo otro que es una pregunta de ignorante es, quizás falté a la clase del profesor Mica, que explicó, no, porque las terrazas de valle, claro, eso alguna vez fue un cauce, y Sí, la sí. pregunta es, la pregunta de ignorante, por eso digo, ¿el agua no pasa? ¿Saben cuándo pasa? Sí, no, ¿Por bueno, qué? eso yo no lo mencioné, pero qué bueno que lo estás mencionando porque este tipo de terraza de valle va acompañado de un sistema que te permite capturar el agua y en todo caso el excedente drenar. Como un vertedero. Como un vertedero. Claro, exacto. O sea, prácticamente las terrazas son sistemas mixtos, ¿no? De acumulación, de captura, pero también de derivación del agua excedente. Claro que cuando hay problemas como ahora las avenidas, ¿no? Es que ese es el problema cuando hay este tipo de variabilidad climática, que puedes tener sequías o que te modifican el calendario agrícola. El problema es cuando empiezan las lluvias, ese es dramático. Y después está lo otro que de pronto lo que está ocurriendo es que la cantidad de lluvia de pronto no cambia la cantidad, pero sí cambia la intensidad. Entonces, si antes tenía, por ejemplo, 500 milímetros distribuidos en 50 aguaceros, ahora tenemos 500 milímetros, pero 20 aguaceros. Entonces, la intensidad va acompañada de la restricción en el área donde llueve. Entonces, puedes tener mucha lluvia acá y aquí al lado cero, ¿no? O sea, se ha trastocado de tal manera que en realidad es toda la agricultura de temporal la que está bajo presión. Por eso se habla de una doble presión para este tipo de agricultores.
una presión climática, pero especialmente una presión social y económica. Entonces, es muy fuerte, muy fuerte. Por eso el tema de la adaptación, de la resiliencia, que dice, bueno, que yo por qué me voy a adaptar, si son condiciones adversas, no tengo por qué adaptarme, no tengo por qué ser resiliente. ¿Resiliente para qué? Para seguir estando bajo. Entonces, todo esto está bajo discusión en cuanto a la terminología, por eso yo cambié el título y dije, bueno, prefiero hablar del tema de la respuesta, me parece que incluye adaptación, resiliencia, pero también necesidad de transformación. O sea, lo que está pasando es que el sistema no está funcionando, ni a nivel global, ni como decía Pedro ayer, a nivel local. O sea, está mal, ¿no? Y la gente, por lo tanto, está dejando sus parcelas. Hay otro problema que tiene que ver con la tenencia, pero es un poquito más complicado. ¿No? O sea, ¿quién tiene la tierra? O sea, ¿qué pasa cuando la gente se va? Muchas gracias. Bueno, presenta alguna. Entonces, en la misma línea de la primera pregunta del Facundo, lo de Cataluña y los vinos nuevos. Entiendo entonces que la agricultura o la ganadería intensiva capital está descartada en este tipo de estructuras, pero un aprovechamiento en una lógica también más capitalista, si se quiere, vinculado al turismo rural, al turismo sustentable. Yo pienso en eso y digo, ¿cómo no ponen, exclusiva la experiencia de acampar en una terraza o un glamping, claro, bien, me imagino bien de circuitos así exclusivos internacionales? Digo, otro aprovechamiento que no sea el específico, pero aprovechando esa... Qué bueno que lo mencionas, porque justamente en Geoparque hubo un colega que, bueno, es un amigo que estimo mucho, ¿no? Bueno, los amigos se los estimo. Pensó dar vuelta el esquema del Geoparque Censo UNESCO, de un esquema de arriba hacia abajo. Y lo que hizo fue, aprovechando en parte las terrazas, porque había gente que estaba... Estas terrazas han sido estudiadas por antropólogos, por arqueólogos, porque la civilización mixteca es es extremadamente importante y hay una enorme cantidad de evidencia, tanto de artefactos como pictóricas, en fin. Entonces, empezaron a hacerse inventarios de las terrazas, estudiantes y todo, y pensaron que una manera de poder poner en valor esas terrazas y otras ¿cómo llamarlos? Accidentes geológicos, afloramientos y eso, era proponer la construcción de un geoparque. Pero en lugar de hablar a la UNESCO, primero se habló a nivel de las comunidades. Entonces, 9 municipios decidieron participar en la construcción y a la UNESCO le gustó mucho el esquema, porque no es muy común. En general, son esquemas muy basados en la geología, el tipo de roca, entonces, y después viene el turismo rural y todo eso. Y ellos lo que hicieron fue al revés. Y sí, efectivamente, el geoparque, una de las actividades que ha desencadenado el geoparque es el turismo. No necesariamente el turismo rural, pero porque además hay, por ejemplo, ex conventos del siglo XVI por ahí. O sea que realmente hay toda una oferta, ¿no? Y la gente, porque, bueno, usted puede visitar el ex convento, pero además puede tomar un geosendero y puede visitar las terrazas. Y realmente es importante, ¿no? Que te lleven a una terraza que tal vez tiene, no sé, varios cientos de años, tal vez aunque esté abandonada, pero como decía Raúl, ¿no? De que son terrazas que no se están utilizando, pero no hubo degradación. Bueno, la gente queda fascinada, porque le están diciendo esto, bueno, tal vez esta no, pero esto se está haciendo desde hace 2000, 3000 años. Es algo realmente es conmovedor, ¿no? Y por el otro lado, la otra cara de la moneda.
se está perdiendo, ¿no? Pero bueno, el turismo sí es una alternativa, sin duda. Sí. Entonces, a nivel global, el problema de la sección de producir en terrazas es igual en todo el... Esa es una parte de la pregunta. Y la otra pregunta es que si en la zona, en el caso de México, ayer hablamos de la tenencia comunitaria o ejido, responde mejor, entre comillas, o se desarrolla más en esa zona, se lo decía un poco, porque necesita un trabajo comunitario muy fuerte, una presencia social muy fuerte, pero si es así, o sea, ¿se responde a eso también o no? Sí, bueno, la primera. Una de las zonas donde hay un uso intensivísimo de terrazas es el sureste de Asia. Y ahí, en principio, ahí, sí, funciona porque además estamos hablando de arroz. Sí, pero sí, en otros lugares sí hay problemas. Está documentado ya los problemas que existen y hay diferencias de un lugar a otro. Y lo que decías sí, es una de las condiciones que exista, por lo menos no debe haber conflicto al interior de una comunidad, por lo menos como mínimo. Si además hay cooperación que tiene diversas modalidades, tanto mejor. Si además consigue la gente complementar su trabajo, su ingreso con un trabajo cerca, tanto mejor. O sea, sería un conjunto de condiciones, pero la columna vertebral es la organización humana. Deseable es la organización común. Sí, sí funciona, claro. Claro, esto es un poco, es muy sacrificado. Las comunidades más exitosas son las que tienen un recurso que maneja la propia comunidad, por ejemplo, el recurso forestal. Por eso usted la primera decía Purépecha, que hay una gran comunidad autónoma Purépecha. Sí, justamente ahí, esa postre está ahí, está en la zona a donde ustedes fueron cerca del Paricutín. Cuando fue la erupción del Paricutín, lo que hizo el gobierno en ese momento fue dotar a la gente que había sido afectada o por la lava, o por la ceniza, o por ambas, de nuevos terrenos. Esos terrenos eran terrenos forestales. La vocación de esos terrenos volcánicos es forestal al 100%. Y lo que les permitía era deforestar en función de la cantidad de hijos. Esa parcela que se veía ahí era una de las parcelas que fueron deforestadas por las familias que se tuvieron que mover. Se tuvieron que mover porque o estuvieron con una lluvia de ceniza muy intensa o la lava alcanzó a su terreno. Entonces, ya se me olvidó la pregunta. Ya sé, porque lo que pasa es que esa comunidad, la zona que se mantuvo bajo monte, es una de las más exitosas en el aprovechamiento. ¿Por qué? Porque no solo hacen el aprovechamiento con ellos como sus técnicos, o sea, los técnicos forestales son de la comunidad, son los que definen el plan de manejo, sino que además tienen fabricación de pisos, fabricación de muebles, etc. Porque ahí es donde está el recurso. Si uno vende el monte a pie de camino, bueno, Yo te quería preguntar por el tema del riesgo, porque ahora con esto del cambio climático cobra de nuevo importancia el tema de los análisis de riesgo ambiental. Sí. ¿Qué lugar, si es que lo tienen, ocupa en esos análisis que muchas veces son diseñados desde las capitales de los países este tipo de prácticas, este tipo de conocimientos? Lo pregunto porque lo que estoy viendo acá en Argentina es que hay ciertas líneas que están intentando valorizar estas prácticas, que podrían ser las terrazas, por ejemplo, el pastoreo de animales en la laguna acá, teniéndolo en cuenta como
en esos marcos mainstream estrategias de adaptación a Sí. este tipo de variabilidad climática. Sí, mira, hay como dos alternativas. Una está muy basada en la cosa instrumental, es decir, los centros que hacen investigación y a través del uso de sistemas de captura de datos meteorológicos, las estaciones, el sistema de estaciones que teníamos antes, seguro que eso ha pasado en todos lados, se van descontinuando porque ya no se paga la mano de obra, el observador. Entonces se reemplaza con observaciones vía imágenes de satélite. El problema es que, bueno, ese es un camino, ¿no? El dato duro, los físicos atmosféricos, que son los que están. Nosotros lo que hacemos es más bien valorar un poco vulnerabilidad. O sea, el peligro es tan difícil que lo puedas definir, precisar. Por esto de que estás con un problema muy errático. O sea, tu fenómeno que te va a pegar, sea la sequía, sea la inundación, sea el huracán, bueno, los huracanes sí, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, ahora cuántos huracanes van a entrar por el Pacífico, cuántos por el Golfo, eso se sabe. El problema es cómo vas a enfrentar eso. Entonces nosotros estamos privilegiando eso. Estamos privilegiando porque pensamos que es lo que podemos hacer mejor, porque nos basamos mucho en el conocimiento de la gente, porque pensamos que, y creo que vos pensás lo mismo, es que si el plan de manejo del riesgo no es local, como decía Pedro ayer, no va a funcionar. Eso, pero desde hace, no sé, llevamos décadas que la gente que estudia esto es que no funciona cuando son desde arriba hacia abajo, no funciona, no hay manera. Entonces, y además tenemos la herramienta de la entrevista, que es muy poderosa, porque la gente te está diciendo, no te dice cuánto llueve en términos de milímetros, pero sí te dice cómo ha venido cambiando la precipitación, que en estos casos es clave, en otros casos podrá ser otra cosa. Entonces, vulnerabilidad no es que sea más importante que el peligro, que la amenaza. Para nosotros es más factible poder manejarla, porque además cada caso es un caso específico. Entonces vas a construir un modelo más general a partir de casos que te permitan entender un poquito cómo funcionan las cosas y buscar regularidades, buscar patrones. No es extrapolar un dato cuantitativo, ¿no? Como sabes. Yo tengo una pregunta más hablando sobre la migración y el problema de no tener gente para trabajar en un determinado terreno. Me preguntaba dos cosas. Si hay algo que se está haciendo para incentivar un nuevo sistema para que vuelva, o ustedes, tu equipo trabaja con otro equipo académico o social. No. Eso todavía no hay nada. Lo que pasa es que son procesos muy difíciles. O sea, bueno, ahora... La Azteca misma, o sea, no estamos hablando... Bueno, la gente, lo que hace la gente no necesariamente migra a Estados Unidos. O sea, lo que hacen es que migran a, por ejemplo... Sí, a eso me refería, ya sí, sea por sí, falta de trabajo, por... Sí, puede migrar a ciudades cercanas, pero mantienen sus juntas de gobierno fuera de su localidad de origen. Entonces, eso les permite mantener la cohesión, mantener de alguna manera el arraigo, pero muy particularmente la relación con su comunidad de origen, para las fiestas, ¿no? Para todo lo que sean actividades sociales, donde se necesita dinero, pues las juntas están para eso. Y las juntas pueden estar en la ciudad de Puebla, o en Orizaba, o en la Ciudad de México,
o bien a lo largo de, ahora ya está muy difícil, porque cruzar al otro lado es muy, muy caro y muy peligroso. Pero digamos que si uno, bueno, en primer lugar, poner una estación de radio y que empiecen a hablar en un idioma que me dice, ¿y esto qué es? Si es mixteco, es la lengua de ellos, tienen su estación de radio. Y se siguen, no sé, yo cuando nosotros estuvimos en Tijuana, estamos hablando de como 100.000 habitantes de origen mixteco en la ciudad de Tijuana. Y luego sigue toda la fachada pacífica, ¿no? Entonces las comunidades pueden tener sus equipos de básquetbol por comunidad y compiten, ¿no? Pero claro, esa situación se rompió con la intensidad de la migración que pasa por México, pero de muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces prácticamente es una dinámica que se autorregula de alguna forma, con demanda, oferta de trabajo en ciudades. Luego, en la cuestión familiar es fundamental. Los lazos de sangre son los que determinan que la gente, porque no te vas a ir a un lugar si no tenés quien te recibe, ese tipo de cosas. En todas estas dinámicas, el narco aparece en algún Sí, bueno, lugar. es que bueno, esa es otra cosa. Aquí, o sea, sí hay, pero no es una situación. Nosotros trabajamos varios años en una zona que tuvimos que abandonar porque es imposible, ¿no? Aquí no es ese problema. Sí existe, porque el narcomenudeo, en cuanto hay una ciudad más o menos importante, ya lo vas a tener. Pero sí se está convirtiendo en, hay que agregarlo. O sea, ahora, por ejemplo, ya la investigación a nivel del éxito de las comunidades forestales tiene que considerar la afectación por el tema del narcotráfico. Ya son problemas emergentes que no sé, 15 años o 20 años atrás no teníamos. Ahora sí. Sí, mucho del desmembramiento de estas comunidades a partir de la llegada del narco a la ciudad. Sí, claro, porque, bueno, a la presencia del Estado en muchos lugares es ausente y además son zonas de difícil acceso, ideales para poder laboratorios, para poner parcelas de sembradíos, ¿no? Y esto, en el caso de ustedes, porque está este megaparque, geoparque que... No. O porque en esa zona no, yo creo llega. que ahí, no, por lo menos yo no, o sea, que hay tráfico tiene que haber, sí, porque hay consumo, o sea, así digamos, lo que no hay, o por lo menos no ha habido hasta ahora, es conflicto entre grupos que se disputan el territorio, ese es el problema. ¿Y la tierra? ¿No? El territorio, o sea, ¿dónde controla? O sea, ¿quién es el que controla la distribución? Claro, pero también para el mismo cultivo. Sí. Depende de qué droga estás hablando. Claro, como el aguacate. Sí, pero creo que en la Baja California un poco pasaba eso, que las comunidades empezaban a verse desplazadas por usurpación de tierras directamente por parte del narco. Sí, bueno, no sería el caso. Digamos que el problema que se está dando no es solamente por el cultivo, digamos, los cultivos ilegales, sino por desplazamiento por cultivos como el aguacate o los frutos rojos, etcétera, que la gente pues renta, alquila su tierra, ¿no? Porque le deja un dinero seguro al mes. Es parte de todo este problema de transformación de la descampesinización. Hay casos de alquiler de ejidos, de comunas. ¿Perdón? Si hay casos de alquiler de la tierra, ¿alquiler? A un ejido, a una comuna, a una empresa.
Sí, muchísimo. De Entonces, hecho, pero dejan de vivir en el lugar, siguen viviendo ahí. pueden quedarse o pueden irse, depende. Se transforman en rentistas. Pero sí, claro. Sí, exactamente. O sea, por eso se habla de descampesinización. Se pierde la identidad social y la identidad productiva. Deja de ser un agricultor, pasa a ser un rentista. Y no es porque gane muchísimo, pero tiene un ingreso seguro y bueno, y en complemento con el trabajo en zona urbana. Es que la población rural en México, dependiendo cómo la cuantifiques, pasó a un nivel altísimo. Más del 70% de la población vive en comunidades que se consideran urbanas. Es que ahí depende mucho de dónde pongas el límite, ¿no? Pero es muy intenso el proceso. Pero eso también en territorios comunitarios, o sea, sucede en Mejido y No, Poniente. sí, claro. De todas maneras tienes un... Eso, pero ahí no hay que ponerse de acuerdo para poder hacer todo eso. No, sí. Se permitió hace unos años con sí. Pedro, cuando fue que se permitió. Sí, o sea, si la asamblea decide que sí, es... Tranquilo, sí, claro. Estamos hablando de, ¿qué les gusta? Pues como 30 millones de habitantes que todavía están en zona rural, más o menos, distribuidos en algo así como 195.000 pequeñas localidades de 2.500 o menos. 125.000, o sea, a lo largo de todo el territorio. Entonces es un mosaico de estrategias alternativas y claro, está la transformación a través de la apropiación del territorio para cuestiones legales o ilegales. Finalmente es lo mismo, te sacan de la tierra, ¿no? O sea, si es para poner un aguacate o para poner amapola, pero sí es cierto, y eso debilita mucho a la estructura social comunitaria. Ese es probablemente más grave que una cuestión puramente ambiental, de sequía, de variabilidad de la lluvia. Entonces sí es complejo. Bueno, muchas gracias.